Bueno, buenos días a todos. Dios les bendiga. Una mañana más, le doy gracias a Dios por permitirme estar aquí, por permitirme de lo que Él ya me ha mostrado, compartir con ustedes. De verdad que yo doy gracias a Dios por la palabra que nos permite exponer cada domingo. Yo le doy gracias porque, como hablábamos antes, ¿quién no necesita guía en la vida para seguir adelante, verdad? ¿Quién no necesita saber que está andando en el camino que Dios nos ha mandado que andemos, ¿no? Y yo le doy gracias porque su palabra es viva, su palabra es eficaz y su palabra es más cortante que espada de dos filos, yo lo creo, y por eso doy gracias a Dios por permitirme compartir con ustedes de lo que el Señor ya me ha hablado y de lo que el Señor tiene para nosotros, porque la idea es que no vayamos a casa nuevamente como vinimos, sino que vayamos con una palabra clara, con un mensaje claro de qué es lo que quiere Dios hablarnos, ¿verdad? No venimos aquí por un compromiso, ni porque no tenemos nada que hacer el domingo, ¿verdad? Venimos porque queremos primeramente alabar al Señor y también porque queremos aprender cuál es su voluntad para nuestra vida. Yo de verdad que le agradezco a Dios por verlos un domingo más y agradezco también porque Él es bueno con nosotros. Y por eso en esta mañana, sabiendo de que la palabra que se va a exponer aquí es la palabra de Dios, no es palabra mía, no es lo que a mí se me ha ocurrido, sino que es la palabra del Señor, les invito a que juntos aprendamos, a que juntos podamos entender qué es lo que el Señor quiere decirnos en esta mañana. A ver qué el Señor quiere que aprendamos y que podamos poner también por obra. Y para eso les voy a invitar a que vamos a un pasaje muy conocido, vamos a compartir una historia muy conocida para todos, que está en Lucas la cita 5, el capítulo 5. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Lucas 5, del 1 al 11. Amén. Lucas 5, del 1 al 11. Y vamos a hablar de, como les digo, esto es una historia que hemos escuchado muchas veces, ¿vale? Sobre la pesca milagrosa. Y vamos a empezar. Yo he puesto a esta enseñanza como título, Viviendo en Fe. Ese es el título que he dado a la enseñanza, Viviendo en Fe. Y vamos a leerlo del versículo 1. Aconteció que estando sentado Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Versículo 3, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Conocemos esta historia, ¿verdad? Nos encontramos en esta historia con varios personajes, uno de ellos Simón, quien después será nuestro amado Pedro, pescador de profesión, quien estaba acompañado por otros pescadores, por otros amigos suyos, que eran Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. En esta
En esta ocasión podemos ver la imagen o podemos intentar un poco imaginarla. Todos sabemos que hay muchos pescadores que van por la noche, cuando mejor pescan es por la noche, ¿no? Imaginémonos la situación. Simón y sus amigos venían ya de haber estado toda la noche pescando. ¿Vale? Y se encontraron con que no pescaron nada. Era sustento de sus familias, ¿verdad? Esa era la manera de ellos sustentarse, vender el pescado, llevar comida a su casa. En casa de Simón estaba su mujer y su suegra esperándolo, y en casa de los otros chicos también, esperando que llegaran con comida. Imaginémonos, ahora dábamos gracias por el trabajo. William daba gracias porque había terminado la obra en la que estaba trabajando, ¿verdad? El hermano Rafa también decía que tenía que hacer algo. Imagínense que estemos todo el día nosotros intentando hacer algo y llega la noche y no hemos conseguido nada. Hemos vuelto, como decimos nosotros, con las manos vacías, ¿verdad? Contemplemos por un momento, pensemos cómo podría ser el ánimo en ese momento de esos pescadores. Pescar no es fácil, ¿verdad? Y vemos en esta imagen de que ellos ya estaban recogiendo sus redes. No era que ellos venían, no, ellos además ya tener en su cuerpo, en su mente, hemos hecho nada, hemos perdido el día, estamos cansados, vamos a recoger las redes, a lavarlas, a recogerlas. Vamos a dejar allí a ese grupo, a Simón con sus dos amigos. Y por el otro lado, vemos a Jesús, ¿vale? Jesús estaba al otro lado cerca de ellos y estaba enseñando. Jesús estaba en su ministerio, enseñando la palabra de Dios, enseñando el camino que el Señor le marcó, y vemos que la multitud se agolpaba. O sea, era tanta la gente que escuchaba a Jesús que él tuvo que ponerse en esa barca para alejarse un poco y poder seguir enseñando. Esa es la situación que nos encontramos. Es evidente que Jesús tenía planes para Simón y para sus amigos, aunque él no lo sabía. Algo que me llama mucho la atención de este pasaje, de esta historia, es que cuando Jesús habla a Simón, él no sabía que era el Dios de Israel. Él no sabía que era el Mesías a quien Simón conocía, porque Simón conocía de ese Mesías. Pero en ese momento en que el Señor le habló, él no sabía quién era. Él estaba escuchándolo, estaba cerca, y él supuso que era un maestro, porque estaba enseñando a mucha gente, pero no sabía quién era él. Eso me llama muchísimo la atención, porque estaba mucha gente escuchándole, ¿vale? ¿Y qué pasó? Cuando cambió todo, cuando el Señor, sabiendo ya lo que iba a hacer, le pide nuevamente a esos pescadores, cansados, derrotados, hambrientos, desesperados, frustrados. Muchas veces nos hemos sentido así en la vida, ¿verdad? Muchas veces hemos sentido que hemos perdido un día de nuestra vida, o a lo mejor muchos. Eso es lo que pensamos nosotros, pero Dios tiene planes. Dios tiene planes para nosotros. Entonces, en ese momento, Pedro recibe una orden de Jesús. Como decía antes, él no sabía que Jesús era el Mesías aún. Él recibe una orden de Jesús. Muchos conocemos cuál era el carácter de Pedro. Aunque no vamos a entrar todavía en eso, recordemos que para una persona con un carácter fuerte, que ya estando cansado, que estando ya te den una orden, puede ser un poco difícil, ¿verdad? Un poco encima de que yo estoy cansado, encima de que ya he recogido mis redes, encima. Hay algo que quiero llamar vuestra atención, y es el hecho de que Pedro recibe una orden de Jesús y pudiendo poner muchísimas excusas, pudiendo decirle, mira, yo lo siento, pero yo ya he hecho todo, yo estoy cansado, yo quiero irme a mi casa, aunque sea a llorar con mi mujer, por decir algo. Simón escuchó a Jesús. Él no le importó.
A lo mejor mientras que recogía las redes escuchó que le estaba enseñando y por respeto a un maestro dijo, lo voy a hacer porque me lo estás pidiendo. Pero él no conocía aún que era Dios, que era el Mesías. ¿Qué problema o qué podemos encontrar en este mensaje que podamos aplicar para nosotros? ¿Nosotros sabemos escuchar? ¿Escuchamos nosotros? ¿A quién escuchamos? ¿Escuchamos la voz de Dios cuando nos habla? Porque si aún tenemos una duda, esta es la palabra de Dios. Y esta es la voz de Dios en nuestra vida. ¿Vale? En nuestro diario vivir como discípulos, como seguidores de Jesús, ¿a quién escuchamos? ¿Escuchamos a Jesús? ¿O escuchamos nuestra propia opinión, nuestra propia fuerza? Yo sé cómo hacerlo, no necesito que Dios lo haga, porque yo sé hacer este trabajo, porque yo sé que así va a salir mejor, porque yo sé que así puedo hacerlo, porque yo conozco. ¿A quién escuchamos? Y como punto número 1, vamos a llamarlo escucha a Dios. Como les decía antes, Simón no sabía querer al Señor. Simón igual, a pesar de lo que pudo haberle contestado, él fue paciente y él escuchó la voz del Señor. A pesar de que había sido un día duro, a pesar de que cómo se encontraba, a pesar de que le estaba pidiendo un sobreesfuerzo a él y a sus amigos, evidentemente para Pedro, que era un profesional de la pesca, pudo haber sido una tontería, ¿no? Pero aún así, el Señor, el versículo 5 de ese pasaje que hemos escuchado dice, en tu palabra, porque tú me lo dices, echaré la red nuevamente. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos vemos en esta situación de decir, Señor, yo lo he intentado de todas las maneras? Señor, yo he hecho esto, he hecho aquello, y nos encontramos en el mismo punto, ¿verdad? Y en esta mañana quiero que tengamos en cuenta que Simón escuchó a Jesús. Jesús estaba presentándose a Pedro para cambiar su vida de manera radical. Ya no sería la misma persona. Y nosotros conocemos el camino que el Señor nos ha mandado, porque lo conocemos, ¿verdad? Conocemos que Dios tiene cosas buenas para nosotros. Conocemos que Dios, porque lo hemos estudiado, lo hemos visto muchos domingos, reconocemos que necesitamos del Señor, reconocemos que debemos tomar nuestra cruz, reconocemos que debemos seguirle, pero aún así hay momentos en los que no le escuchamos. Hay momentos en que pareciera que quisiéramos ayudarle al Señor. Parece que hay momentos en que decimos, el Señor me parece que esto no lo está haciendo bien porque no me está escuchando. Entonces yo voy a hacer esto para intentar ayudar al Señor a que haga aquello que yo quiero. ¿Verdad? Y en este punto yo quiero que tengamos en cuenta de qué se trata, como titulé la enseñanza, de qué se trata la fe. La fe se trata no de entender, sino de obedecer. Es una frase que me gustaría que recordáramos. A veces la fe no se trata de entender, sino de obedecer, como lo hizo Pedro, como lo hizo Simón. Y como punto número 2, lo he titulado Confía en Dios. Como decíamos antes, Simón escuchó a Pedro, ¿vale? Y Simón no dudó en hacer lo que con lo que Jesús le pidió. Y por eso que hizo, también podemos ver en el versículo, vamos a recordarlo, lo digo ya enseguida. En ese momento que él decidió obedecer, en ese momento que él decidió echar nuevamente su red, ¿qué fue lo que pasó? Encerraron una gran cantidad de peces, ¿verdad? Tanto que sus redes se rompían. Tanto que tuvieron que llamar a los amigos de la siguiente barca
de la que estaban con ellos para que les ayudara. Eso es vivir en fe. Obedecer, aunque nuestra misma lógica no lo impida. A veces yo creo que como cristianos, me incluyo, ¿vale? Porque evidentemente el ponernos aquí de pie no significa que nosotros no nos equivoquemos. Al contrario, nos equivocamos. Y Dios nos corrige, como hablábamos antes. Y Dios nos habla, y nuestro deber, tanto como los que estamos aquí como los que están allí sentados, es escuchar. Escuchar a Dios, escuchar la palabra del Señor. Y vemos que viendo esto, Simón Pedro en el versículo 8, que dice, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Cuando Pedro tuvo la oportunidad de experimentar con Jesús, de ver cómo él había respondido cómo Pedro había hecho lo que Jesús le mandó y cómo el resultado de esa obediencia, de ese escuchar, ¿podemos imaginarlo por un momento? Imaginémonos cuando por un momento en nuestra vida práctica, en nuestra vida diaria, vemos cuando Dios responde una oración. Para mí uno de los milagros más grandes que yo he podido experimentar en mi vida ha sido ver cómo Oscar se convertía al Señor. ¿Quién puede convertir el corazón de un hombre? Solamente Dios. Porque nosotros, por mucho que queramos a alguien, por mucho que amemos a alguien, por más que lo deseemos con todo nuestro corazón que esa persona cambie, solo Dios puede conquistar un corazón. Solo Dios puede ser capaz de transformar un corazón de piedra en un corazón de carne. Y les confieso, yo estaba muy cansada de tener una persona que no creía en el Señor en mi vida. Muy cansada. Teníamos ya 2 hijos, llevábamos ya, bueno, ustedes lo saben, llevamos muchísimos años juntos, y yo ya estaba cansada de que yo pidiera, Señor, por favor, y parecía que ese milagro no iba a llegar. Parecía que ese milagro, el Señor no entendía que yo necesitaba que fuera ya. Pero doy gracias a Dios, por eso lo comenté antes también, porque nuestra familia en la fe, porque especialmente los pastores y mis hermanos con los que yo me reunía una vez a la semana a estudiar su palabra, me ayudaban. Y aunque yo a veces llegaba llorando a esas reuniones, yo no dejaba de ir a ellas. No pasa nada, Carolina. Dios va a hacer la obra. Sigue adelante, no te apartes, permanece. Esas eran las palabras de ánimo que a mí me ayudaban a seguir cada día. A pesar de que para mí yo no veía ningún cambio, el pastor me decía, tú tranquila, que Oscar va a llegar a los pies del Señor. Y yo decía, ¿será, pastor? Porque era verdad. Yo decía, ¿será, pastor? Me decía, sí. Y muchas veces, por creer en eso, era que seguía adelante. Eso me daba fuerzas para decir, vamos a seguir, para no tirar la toalla. Es mi experiencia, pero yo sé que todos, cada uno de los que estamos aquí, pasamos por situaciones difíciles. Pasamos por situaciones en las que decimos, es que no pasa nada. Es que oramos y no pasa nada. ¿Qué pasa, Señor? ¿Verdad? Y por eso en esta mañana quiero llamar la atención, porque a veces en esas situaciones difíciles olvidamos que, como dice Lucas 1:37, para Dios no hay nada imposible. Absolutamente nada. Yo estoy segura que muchos de nosotros, los que estamos aquí, podemos dar testimonio de que Dios ha hecho cosas maravillosas en nuestra vida. De que Dios nos ha librado de manera increíble en muchas situaciones de nuestra vida. A mí me ha librado de la muerte muchísimas veces, que yo digo, yo recuerdo una ocasión que estaba en Colombia y yo iba en mi carrito, que yo tenía un Renault 4, pero ese sí que andaba por misericordia de Dios, ese carro. Y yo recuerdo que un momento de mi vida yo iba de Jamundí a Cali en ese carrito, y llegó un momento en que yo cerré los ojos y dije, ya, aquí fue. Fue una situación, el hombre venía muy, muy rápido para acá, además que era solamente un carril por el que viajaba yo siempre.
Y yo llegué a un momento en que el cochecito, a pesar de que era muy destartalado, era muy viejito, yo tenía el volante y yo cerré los ojos y dije, Señor, aquí me estampé contra el coche. Y gracias a Dios, cuando volví a ver los ojos, dije, uy, que escape. Porque hay mucha imprudencia en la carretera, lastimosamente, y como les digo, esa era la carretera era pequeña, y estoy seguro que también ustedes pueden dar testimonio de que Dios les ha salvado de manera milagrosa en sus vidas. Y a veces, yo lo digo por mi misma experiencia, olvidamos eso, que de verdad que para Dios no hay nada imposible. En esos momentos que nos sentimos frustrados, de que nos sentimos que ya las cosas parece que no van a salir, nos desesperamos. Y volvamos entonces al capítulo que estamos estudiando. ¿Qué pasó cuando Pedro reconoció por lo que hizo Jesús, por ese milagro tan maravilloso que hizo Jesús? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la actitud de Pedro? Vamos a leerlo también. Vamos a recordarlo. Dice, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y esta es la clave. No existe más secretos, no existe más historias. Este es el quid de la cuestión, como diría Pastor Nicolás. Cuando nosotros caemos de rodillas ante el Señor, hemos ganado la batalla. Cuando nosotros reconocemos que sin el Señor no podemos hacer absolutamente nada en nuestra vida y que nuestro deber es creer en su palabra, entonces nosotros logramos ver su gloria, tal cual lo alcanzó a ver Pedro en ese momento. Reconoció que era pecador, reconoció que tenía delante al Mesías, aquel a que él escuchaba y aquel a que él creía que había de venir. Amén. Podríamos poner muchos ejemplos de personas de la Biblia que han tenido unas experiencias de fe maravillosas. Podríamos hablar de Abraham y Sarai, como el Señor, aunque para la naturaleza humana ya no era posible que ella engendrara, el Señor habló. También hay que decirlo, tampoco creyeron a la primera, ¿verdad? Pero el Señor hizo las cosas. Y también me gustaría que recordáramos la historia de David. Muchas veces pensamos que estos milagros o que estas cosas no son para nosotros o eran para los tiempos de Jesús. Pero el Señor nos muestra una vez más que Él está vivo y que Él está dispuesto a hacer esa obra en nosotros, tal como lo cantábamos también. El Señor ha transformado nuestras vidas. El Señor nos ofrece seguirnos transformando. Lo único que el Señor nos pide es que cada mañana reconozcamos de rodillas ante Él que sin Él no podemos hacer nada. Necesitamos del Señor. Necesitamos de que Él sea ese Mesías cada día en nuestra vida. Si lo tenemos presente en nuestra vida cada día, seremos capaces de enfrentar un día más de batallas, de pruebas, pero si lo hacemos así, si reconocemos a ese Mesías en nuestra vida, vamos a poder ver esa gloria del Señor. Hablaba de David porque cuando recordamos la historia también de David y Goliat, vemos cómo David era el hombre a nuestra imagen, a nuestra vista, el hombre menos indicado para haber ido a pelear contra Goliat. Un gigante, David pastor de ovejas, a su alrededor había un montón de personas que estaban preparadas, físicamente cada mañana se preparaban, eran guerreros. Y aquí va David, escuálido, flaquito, pero hay algo que a mí me impresiona y es la fe. David sabía quién iba delante de él y no lo dudó.
y pudiendo haber ido el más fuerte, el mejor de los guerreros del ejército, nadie estaba mejor preparado que David. Pero por su fe, no confiaba en él, ni confiaba en su fuerza, ni confiaba en lo que él hubiera podido hacer. David confiaba en Dios. Y conocemos la historia de David y conocemos quién era, cómo adoraba David al Señor, ¿verdad? Porque era una relación especial que David tenía con el Señor. Y también conocemos cuál era el propósito que el Señor tenía para la vida de David. Lo llegó a ser rey. Llegó a escribir estos salmos tan espectaculares que tenemos en la palabra, de cómo David adoraba de corazón al Señor. ¿Y esto cómo lo logró? Por su fe. Por su fe y por reconocer de que él sabía quién era el Mesías y él sabía en quién confiaba. El ejemplo de la vida de David lo podemos ver en Primera de Samuel, ¿vale? Para el que lo quiera leer en casa, es una historia también muy, muy bonita. Y yo pregunto, ¿y nuestra vida ha cambiado cuando hemos experimentado el poder de Dios? ¿Ha cambiado cuando hemos visto ese milagro de que ha hecho nuestros hijos, ese milagro que ha hecho de permitirnos estar aquí, tan lejos de nuestras casas? Ese milagro de que a pesar de que somos extranjeros, el Señor nos ha echado una mano, como decía mi tía antes. Mi tía está recién llegada con su familia, pero siempre el Señor ha provisto para su casa. Aun que la situación sea difícil, yo les invito a que, como David, confiemos en que Él hará las cosas. Yo les invito a que, como Pedro, creamos y cambiemos nuestra vida. Creamos y seamos capaces de ver esa gloria del Señor. El Señor no está dormido ni está de vacaciones. El Señor está haciendo todo lo que nosotros necesitamos para conseguir esa victoria, para conseguir permanecer. Y en eso vamos al punto número 3, que es el propósito de Dios. Amén. El tercer punto es muy cortico porque en verdad lo que quiero es que reflexionemos, porque de eso se trata. Jesús tenía claro su propósito para la vida de Pedro cuando estaba en aquella barca. Jesús tenía claro el propósito para la vida de David. Y podemos nosotros estar seguros de que Dios tiene claro cuál es su propósito para todos nosotros, para cada uno de los que estamos aquí. Dios en su infinita misericordia nos ha salvado, nos ha limpiado y nos ha permitido tener una vida nueva en Él. Él nos ha mostrado por su palabra y por su poder todas las cosas que ha hecho y todas las promesas que tenemos en ella. Les invito a que leamos juntos Romanos 8:28. Versículo también muy conocido, Romanos 8:28. Salud. ¿Qué dice Romanos 8:28? Amén. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿A cuántos el Señor ha llamado en esta mañana? A servirle, a reconocerle. ¿A cuántos el Señor ha llamado a vivir en fe, sabiendo que para Él no hay nada imposible? ¿Qué nos enseña este mensaje de esta mañana? Que aunque a veces veamos las cosas ilógicas a nuestro alcance, para nuestra naturaleza sean cosas ilógicas de alcanzar, debemos vivir en fe, sabiendo de que para Dios no hay nada imposible y sabiendo que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. No es casualidad que Amanda haya podido venir desde Colombia, ¿verdad? No es casualidad que el Señor nos haya permitido salir de nuestros países para estar aquí. El Señor tenía un plan y un propósito para nosotros. Como comentaba antes yo, el Señor tenía un plan para mi vida cuando, aún siendo pequeña, me permitía ir a una iglesia sola con mi hermana, así,
sin entender por qué no prefería quedarme viendo muñequitos en mi casa los domingos por la mañana. Dios sabía por qué me hacía levantar y por qué me llevaba a esa iglesia. Y Dios sabía, sabe el propósito que tiene para cada uno de nosotros. No es casualidad que Pau esté aquí en esta mañana. No es casualidad que se haya conocido con Andrés de casualidad. Dios tiene un propósito para su vida también. Y yo estoy segura que ella lo va a encontrar y que ella va a entender la manera en que Dios la ha amado, igual que nos ha amado a nosotros y nos ha rescatado de donde estábamos. Así que podemos estar tranquilos. Dios no busca hombres perfectos, ni personas que no se equivoquen. Dios no busca eso. Dios busca personas que reconozcan sus debilidades y que queramos seguir arrepentidos y de rodillas delante de Él, queramos seguir en este camino, en este andar. Y mi deseo para esta mañana es que nosotros podamos reflexionar a fin de corregir, a fin de que podamos hacernos un escáner, un autoanálisis y saber en qué no le estamos creyendo al Señor, en qué estamos dudando que el Señor pueda hacer por nuestra vida, o estamos dudando que Dios tenga un propósito con nosotros. Estamos dudando de que Will está aquí en esta mañana, de que William está aquí en esta mañana por un propósito que Dios tiene para sus vidas. Todos los que estamos aquí hemos escuchado la voz de Dios, hemos creído a su voz. Y de verdad que de todo corazón les animo a que confiemos en Él. Como dice Proverbios 3:5, confiemos en Dios de todo nuestro corazón y no nos apoyemos en nuestra prudencia. No nos apoyemos en lo que nuestros ojos ven, en nuestra fuerza, en nuestra lógica. Confiemos en aquel, para que Él no hay nada imposible. Amén. Esa es lo que quería que reflexionáramos en esta mañana, que podamos pensar si estamos dispuestos a creer a Dios de esa manera, al Dios de los imposibles. En esta mañana estamos dispuestos a creer que Dios tiene una respuesta para todas nuestras necesidades, para nuestras situaciones. Estamos dispuestos a entender que no importa nuestra condición física, no importa si somos altos, pequeños, Dios va a hacer de nosotros, con nosotros, si nosotros nos disponemos, todo lo que Él tiene propuesto, todo su propósito en nosotros. Así que les animo a que sigamos adelante, a que no nos importe nuestras debilidades. Si confiamos en Dios, Él va a hacer lo que necesita para que nosotros podamos seguir adelante. Así que les pido que nos pongamos de pie, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a seguir adelante, que Él nos ayude a poner nuestra mirada en Él y no en nuestra debilidad, en nuestras limitaciones, y a que podamos vivir en fe, sabiendo que esa petición, sabiendo que esa situación de nuestra vida, si la ponemos delante del Señor, Él va a hacer las cosas posibles y mucho más abundantemente de lo que nosotros siquiera nos imaginamos o pensamos. Te damos gracias, Padre del cielo, en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias, Dios, porque tu palabra es viva, es eficaz, Señor, y habla a nosotros, a tus hijos, Señor, que venimos aquí con el único deseo, Señor, de recibir dirección tuya, Padre. Te rogamos, Padre, que tú nos ayudes a entender que tú tienes el control de las cosas, Señor, de que tú tienes la visión completa, Señor, de todo el plano, Señor, y que debemos confiar en ti a pesar de que nosotros no lo veamos completamente. Te amamos, Señor, y queremos vivir conforme a esa vida que tú nos muestras, Señor. Conforme, Señor, a todos esos personajes de la Biblia, Señor, que vemos que han vivido por fe, Señor. Así que en tu palabra, Señor, queremos seguir adelante. En tu palabra queremos seguir viviendo en fe. En tu palabra queremos seguir sabiendo que para ti no hay nada imposible, Señor. Yo te pido que junto a mis hermanos, Señor, tú nos ayudes y nos prepares, Señor, cada día a ir de rodillas delante de ti, Señor, a reconocer que solo contigo vamos a conseguirlo, Señor. Te lo ruego, Señor, que nos ayudes a que esta palabra quede en nuestros corazones, a que podamos meditarla, a que podamos hacer de ella, Señor, aquello lo que tú le has enviado, Padre.
Te ruego por los que en esta mañana no están aquí, Señor. Te ruego para que tú, Señor, animes a que ellos también quieran venir a compartir con nosotros y a ser bendecidos con tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.